debatiéndome allí entre varios temas, el Señor puso en mi corazón hablar también y complementar de una manera este tema que tiene que ver con la fe. Yo pienso que todos los temas que nosotros podemos hablar con la palabra de Dios son importantes. No hay un tema bíblicamente hablando que sea más importante que otro. Nosotros podemos hablar, por ejemplo, de la oración, pero eso no significa que la palabra de Dios o el estudio de la palabra de Dios es menos importante que la oración. Podemos hablar de la importancia del estudio de la palabra de Dios, pero eso no significa que el estudio de la palabra de Dios es más importante que la oración, sino que todos los temas bíblicamente son importantes. Ahora bien, desde el punto de vista humano, por así decirlo, yo pienso que este tema de la fe es un tema trascendental para cristianos y para no cristianos. Pienso que es un tema interesante y que debe gozar de la apreciación de cada uno de nosotros. De hecho, la palabra de Dios, el apóstol Pablo, hablándole a los cristianos en Corinto, a la altura del capítulo 15 de Primera a los Corintios, el apóstol Pablo mostrando una defensa de la vida cristiana, una defensa de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, dice: si Cristo Jesús no hubiese resucitado, ¿qué pasaba con nuestra fe? Vana es nuestra fe, lo que significa que la fe entonces es un tema puntual, un tema neurálgico para la vida del cristiano, pero la fe también es un tema preponderante para la vida de aquel que no tiene a Cristo todavía. O sea, es importante para todos los que estamos aquí en esta noche. Es un tema fascinante, la fe. Sin embargo, aunque parezca algo paradójico o exagerado, hoy en día todo el mundo tiene fe. Usted le pregunta a la gente y la gente le va a decir: yo soy una mujer de fe, aún no sea cristiana, ¿eh? A mí me dijeron eso en esta semana una señora. Yo soy una mujer de fe. Yo soy un hombre de fe. La gente se define como que es de fe, porque eso suena bonito. Y eso también deja, como dicho, un mensaje un tanto emocional. Ay, pero mira qué bueno, qué bonito. Hoy en día todo el mundo tiene fe. Aún, y esta sería como un punto muy fuera de lo común, aún los ateos son gente de fe. Ustedes dirán: pero ¿y cómo así? El ateo niega rotundamente la existencia de Dios, pero el ateo tiene fe también. En el ateísmo tiene fe. El ateísmo es la religión del ateo. Hay un señor, él no lo dice de manera burlona, sino que él es ateo. Él pertenece a Ateodón, a la Asociación de Ateos Dominicanos, y él en una entrevista lo traicionó, como dicen, la conciencia o el subconsciente lo traicionó. Y él dijo, creo que es Kilvio que se llama, y él decía: gracias a Dios yo soy ateo. Y luego reformuló la expresión. Dijo, o sea, que por mi ateísmo yo niego a Dios. Ahí como que lo arregló. Pero se le zafó, lo traicionó el subconsciente. Pero el ateo aún tiene fe en su creencia, tiene fe en que Dios no existe. Para creer que Dios no existe hay que tener fe. Obviamente fe no bíblica, pero hay que creer mucho en eso. Para una persona creer que nosotros venimos del mono, aunque hay gente que según su manera de conducirse y de pensar aparentaría que viene del mono, pero para usted creer que venimos del mono, para eso hay que tener una fe grande en esa teoría. O sea, todo el mundo tiene fe. La fe no es exclusiva desde el punto de vista del término, no es exclusivo de nosotros los cristianos. Todo el mundo tiene fe en algo. Hay gente que tiene fe en el dinero también. Hay gente que tiene fe en su propia salud física. Hay gente que tiene fe en el negocio o en los negocios que tienen o que puedan tener. En fin, todo el mundo se define como que tiene fe en algo o en alguien. Todo el mundo tiene fe. Nadie dice que no tiene fe. Tener fe para muchos hoy en día es sinónimo de algo bonito, de algo que suena
socialmente aceptable. De hecho, los políticos, para calar en sectores de la sociedad, ellos mismos se autoproclaman como gente de fe. Y usted ve, es triste que los cristianos aún de manera tonta, se puede decir, a veces creen en esas patrañas que dicen los políticos, pero cuando los políticos quieren llegar al sector religioso, como ellos dicen yo tengo fe. Y usted lo ve, y recientemente, ¿verdad? No hace tanto, tuvimos una contienda electoral, y usted ve a los políticos diciendo, yo soy una persona de fe. Estas manos, si llegan al Congreso, nunca serán levantadas para aprobar el aborto, por ejemplo, porque yo soy una persona de fe. Y desde que una ONG internacional pro aborto da un menudito, no levanta una mano, levanta las dos. Y si puede ser también sobre sus pies, lo hace. Así es el mundo. Hoy en día decir que alguien tiene fe es un cliché, lamentablemente. Es algo bonito. Para otros, decir que tiene fe es sinónimo entonces de burla, porque está el otro extremo. Es de burla. Usted decir que tiene fe o que usted es de fe es acarrear burla hacia sí. Hay sectores que la fe es algo vano, algo que no sirve absolutamente para nada, algo que no tiene ningún asidero en la lógica, porque lo que no se explica con la lógica no puede ser objeto de fe, y por tal motivo no puede existir la fe. Entonces, ¿qué es la fe? Yo sé que si yo permitiera la oportunidad, sé que todos, hasta los niños, me darían una definición de lo que es la fe. Hay muchas, pero hay una definición clave que en la palabra de Dios nosotros encontramos, ¿verdad que sí? Hay varios tipos de fe. Está, por ejemplo, la fe natural o carnal o fe material también, como algunos escritores le llaman, que consiste en que precisamente todo el mundo tiene fe. Eso es una fe natural. Yo tengo fe en este remedio, yo tengo fe en esta medicina, yo tengo fe en el doctor tal. Pero también, aparte de la fe natural o material, está la fe moral, que consiste en que las personas tienen fe, tienen su creencia, su confianza en cosas buenas, cosas que representan buenas costumbres o tradiciones. Un ejemplo de la fe moral serían los valores. Hay gente que dice, yo tengo fe en la honestidad de la gente. Yo tengo fe en una sociedad que sea responsable. Eso es una fe moral, basada en los valores, basada en la ética, basada en la moral, basada en las emociones. La fe moral. Pero también está la fe religiosa, y yo pienso que esa no tenemos que definirla, ¿verdad? La fe religiosa es un sistema religioso, precisamente, es una doctrina o enseñanza que tiene que ver mucho con el misticismo. Para la filosofía de la religión, el estudio de la fe religiosa es entendida como acto o actitudes propias del hombre religioso. Consiste en las diversas creencias religiosas, entre ellas la idolatría. Hay gente que tiene su fe en una religión. Hay gente que tiene su fe en una práctica o prácticas religiosas, que todas incluso están fuera de la palabra de Dios. Por ejemplo, yo tengo fe, diría alguien o dirían muchos, yo tengo fe en que si yo guardo un día, entonces yo puedo salvarme o agradar a Dios. Usted se encuentra entonces, producto de la fe religiosa, con gente que le va a decir a usted, yo tengo fe en que si yo vivo una vida buena, que no hay bueno ni aun uno, dice la palabra de Dios, si yo vivo una vida buena, haciendo buenas obras, viviendo bien y ayudando al prójimo, yo me puedo salvar con eso.
Eso es una fe religiosa. Y está la fe intelectual también. La fe intelectual es un simple conocimiento de aspectos bíblicos, de historias bíblicas, pero no se traduce en una transformación espiritual. Usted le pregunta a la gente, usted hace una encuesta, ¿usted cree en Dios? Salvo en el contexto del ateísmo, nadie le va a decir que no. Sí, yo creo en Dios, yo creo que Dios existe. Eso es una fe intelectual. ¿Usted cree en Dios? Sí, mire, yo sé que Dios salva. Dios salva. Y hasta de la Biblia le hablan. Es más, la Biblia dice que no hay otro que salva. Pero ese conocimiento no se traduce en ellos en una transformación espiritual. Es meramente conocimiento. Y abriendo un paréntesis aquí, esto también debe servir para nosotros los que somos cristianos. No es por sentarse en una silla o por decir yo pertenezco a una denominación que somos cristianos. Hay mucha gente en muchas iglesias que su fe es intelectual. Se saben muchos versículos, pueden decirle una poesía bíblica, usted lo pone a cantar y hasta cantan, pero realmente no son cristianos. Tienen una fe intelectual. Usted le pregunta quién es Abraham, pero no Fernández, y le van a decir quién es Abraham, o el padre de la fe, el que iba a sacrificar a su propio hijo. O sea, le dan datos bíblicos. Pero no hay una transformación espiritual en su vida. Es una fe intelectual. Producto entonces de nosotros ver estas definiciones de estas categorías de fe, vamos a decirlo así, vamos a tener nuestro momento de oración. Vamos a orar y ahí sentado, ahí sentada, órele a Dios, hermano, hermana, para que este mensaje nos hable a todos. Que los que somos creyentes podamos salir edificados, porque el culto evangelístico también es para nosotros los cristianos, y que aquellos que aún no tienen a Cristo en su corazón salgan con Él hoy, de aquí, de este templo. Vamos a orar. Padre bueno que estás en el cielo, Señor, gracias te damos una vez más por tu palabra. Gracias por darnos el hermoso privilegio de estar en tu casa, también de estar en tus negocios, mi Señor, porque realmente nos es necesario estar en ellos. Gracias porque podemos abrir tu palabra en este momento, exponerla también y todos aprender. Usa tu palabra, Señor, para que tu Santo Espíritu pueda edificarnos a nosotros, tus hijos, pueda, Señor, enseñarnos a nosotros, tus hijos, y aquellos que aún no han creído en ti para salvación, a través también de tu palabra, Señor, tu Santo Espíritu le pueda a ellos convencer de pecado, justicia y de juicio también, Señor. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué dice la Biblia respecto a la fe? La palabra de Dios nos dice que la fe es la verdad que Jesús dio a sus discípulos. Esa es la fe. También la fe es un conocimiento no solo intelectual, sino espiritual, que transforma. Vamos a la palabra de Dios y acompáñenme al libro de Hebreos. El escritor a los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, nos da una definición que todos nosotros conocemos y que podemos decirlo incluso de memoria. Hebreos, el capítulo 11, allí en el contexto del capítulo 11, el versículo 1. Allí nosotros tenemos una definición de la fe que es bastante sencilla también de aprender. La palabra de Dios nos dice aquí, es pues la fe, y cómo el escritor a los Hebreos define aquí lo que es la fe. Fíjese que no dice que es intelectual, fíjese que no es religiosa,
fíjese que no es una fe que está basada en valores humanos. Dice aquí, es pues la fe la certeza de lo que se espera, y dice también la convicción de lo que no se ve. Si para usted creer en algo debe verlo para supuestamente su fe obrar y ser dinámica, entonces no es fe, porque está en contra de lo que dice esta definición que encontramos acá, ¿verdad que sí? La Biblia dice que la fe es la certeza de aquello que se espera y que es la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Cuando el escritor a los Hebreos dice aquí que es la certeza, la palabra certeza lo que significa es soporte. Aquí, certeza es el soporte. Soporte, entonces, la fe es el soporte de lo que se espera. La esperanza, entonces, está soportada precisamente en la fe. Certeza significa soporte, significa apoyo, también significa seguridad. Certeza significa confianza, y me gusta mucho la definición de ahora. Certeza también significa garantía. Pero la palabra convicción significa también prueba. Convicción también significa convencer. Entonces, lo que está diciendo el escritor a los Hebreos es que la fe es la seguridad, es la confianza, es la garantía de lo que se espera. Está garantizada. La fe del cristiano está garantizada. La fe en Cristo está garantizada. Es la seguridad, es el apoyo, es el soporte. Y dice que es la convicción, la prueba, el convencimiento de aquello que no se ve. Por eso es que para el mundo la fe del cristiano parece una locura. Pero ¿cómo es eso? ¿Esto escapa a la lógica humana? Sí o sí. O sea, tú tener garantía de algo que tú estás esperando, tú estás convencido de algo que tú no ves. Pero eso es como de locos. Lo que pasa es que la palabra de Dios, lo espiritual, no se expresa ni se explica en términos humanos. Por eso la palabra de Dios dice que lo espiritual se percibe, se nota, se acomoda, se aprende. ¿De qué manera? Espiritual. La fe entonces es ese soporte. Por eso nosotros los cristianos no tenemos una vida desesperanzada. Por eso nosotros los cristianos no andamos como anda el mundo, en un desasosiego de vida. Por eso nosotros los cristianos no vivimos una vida de desconfianza, porque nosotros estamos seguros, estamos garantizados con el ente de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Amén. Nosotros estamos garantizados, dice la palabra de Dios. Estamos convencidos, estamos probados en aquello que esperamos. La palabra de Dios habla, por ejemplo, de nosotros tener nuestra esperanza en Cristo y en la segunda venida de Cristo Jesús. En la palabra de Dios nosotros no encontramos una fecha, ¿verdad? Que no encontramos una fecha. En la palabra de Dios usted no va a encontrar una hora de cuándo Cristo va a volver. Ahora, la palabra de Dios sí dice que Él viene. ¿Y qué hacemos nosotros por fe? Que nuestro soporte, nuestra garantía, nuestra seguridad está puesta en creer eso. No lo vemos, no tenemos una fecha, no tenemos un día en la palabra de Dios, no aparece un año, pero nosotros estamos garantizados en creer eso. El cristiano no necesita una fecha. Muchos religiosos han cometido el desliz y la desfachatez en la historia de poner fecha a cuando Cristo, ¿verdad?, entre comillas,
iba a venir. Todos fallaron. ¿Mintió Cristo? No. Dios no es hombre para mentir. Él viene. ¿Cuándo? No vemos en la palabra de Dios cuándo. Ahora, ¿qué es lo que debe de interesarle al creyente? Que Él viene. Y nuestra fe depositada en que Él viene. Nuestra seguridad, nuestra garantía, nuestro apoyo, nuestro soporte en eso. Así es. Por eso nuestra fe no es una fe ambivalente. Y querido hermano, hermana que está aquí en esta noche, prestemos mucha atención a este mensaje con respecto a la fe. Porque Satanás, si hay algo que ataca en ti y en mí, es nuestra fe. De hecho, en el libro de Génesis, aunque no aparece la palabra fe, en el capítulo 3, cuando Satanás engañó a Eva para que Adán y Eva incurrieran en pecado, no aparece ahí la palabra fe. Pero ahí hubo un atentado precisamente a la fe. La fe de Adán y Eva debió estar fundamentada en las palabras de Dios. De ese árbol que está ahí, no le pongan la mano, no coman de eso. ¿Qué fue lo que hizo Satanás? Que sembró en el corazón de Eva duda y movió esa fe que ella debía tener obedientemente en las palabras de Dios. Satanás históricamente ha atacado la fe del cristiano. A mí, y sé que a otros hermanos que predican aquí también, a veces la gente cree que uno sabe más de la Biblia de lo que sabe realmente. Pero la gente le pregunta mucho a uno, hermano, mire, a mí me llegó este correo o este mensaje. ¿Usted cree que eso es verdad? Recuerdo que a una hermana le dije, ¿qué dice la Biblia con respecto a eso? Tal cosa, ¿qué dice ese mensaje? Algo diferente, créale lo que dice la Biblia. Ay, pero es verdad, sí, es verdad. Hermano, entre algo que dice la Biblia y algo que no dice la Biblia, ¿dónde debe estar puesta nuestra fe? En lo que dice la Biblia. Aunque lo que no está en la Biblia tenga un bañito decorativo, como de que esté en la Biblia. Certeza, apoyo, convicción, seguridad, garantía. Seguridad en las promesas de Dios. La fe contradice el escepticismo. El escepticismo considera que no hay ningún saber firme ni puede encontrarse ninguna opinión segura. El escepticismo dice no hay nada seguro, no hay ninguna verdad entonces. La búsqueda de alguna verdad evidente se obtiene cuando de todos aquellos conocimientos que hay se puedan comprobar. Eso dice el escéptico. Nosotros los cristianos entonces, que no somos escépticos, decimos, creemos en la palabra de Dios, creemos en las promesas de Dios, creemos en la salvación por gracia, creemos en la salvación mediante Cristo Jesús por fe. No debemos poner nada en duda. Eso decía, por ejemplo, el filósofo René Descartes. De ahí surge la famosa duda metódica. René Descartes decía, como yo no puedo comprobar todo lo que existe, yo lo someto a duda. La fe es contraria a la duda. ¿Qué fue lo que le pasó a Pedro? Cuando Jesús, que estaba caminando, ¿verdad?, sobre las aguas, ven acá, Pedro. ¿Qué le pasó a Pedro? Chumplum, ¿verdad? ¿Pero por qué? Dudó. Hermanos, el cristiano no es un hombre ni una mujer de dudas. La fe expulsa la duda de la mente y el corazón del cristiano. Porque es certeza y convicción la fe. No hay dudas. Por eso hoy en día se trata de poner en contra a la ciencia y a la fe.
La ciencia se basa en la observación empírica, en lo que se puede experimentar, ver, tocar, comprobar, demostrar. El famoso método científico, ¿verdad que sí? El primer paso, la observación. Si algo no es comprobable de que existe, entonces se queda en una hipótesis. Hermanos y amigos, en la Biblia nosotros no tenemos hipótesis. La vida cristiana no es una hipótesis. La salvación no es una hipótesis. La palabra de Dios no es una hipótesis. Lo que el Antiguo Testamento dice no son hipótesis. Lo que el Nuevo Testamento dice no son hipótesis. Son verdades absolutas. Y nosotros las creemos por fe. Estimado hermano, amigo que está aquí en esta noche. La fe se basa en creencias espirituales, bíblicas. Aún no existan pruebas físicas. Recuerdo que haciendo unos estudios con unos ateos, cuando estaba hace unos años haciendo la maestría, recuerdo que tuve un español, un profesor español, que él se burlaba de mí y de otros. Él decía, vamos a ver, quiero que participen los que creen en amigos imaginarios, decía él. Y él decía, yo no sé cómo gente de fe puede creer en la ciencia, decía él. Pero ¿sabía usted que la ciencia no está en contra de la palabra de Dios? La verdadera ciencia. Ahora, la palabra de Dios nos dice en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 20, que hay una falsa ciencia. Esa está en contra de Dios. La verdadera ciencia no. Tú no puedes comprobar que Dios existe. Tú no puedes comprobar que Cristo Jesús es Dios. ¿Dónde está el cuerpo? Dice mucha gente. Si hubiésemos tenido un cuerpo, una osamenta, no voy a decir de una persona muerta, ¿verdad? Porque si es una osamenta es de alguien muerto. ¿Dónde está la osamenta de Cristo? ¿Dónde está el cráneo de Cristo? ¿Dónde está el fémur de Cristo? Si tú no me muestras eso, Él no existió entonces. ¿Sabía usted que mucha gente trata de explicarlo así? ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos aquí en esta noche, hemos visto el cadáver de Cristo Jesús? ¿Vimos nosotros el cadáver? ¿Vimos nosotros a Cristo crucificado? ¿Vimos nosotros a Cristo en su ascensión? ¿Verdad que no lo vimos? Ninguno de nosotros lo vimos. Pero lo creemos. ¿Por qué? Por fe. Nuestra convicción es ahí que está sembrada. No en hallazgos científicos. Y estimados hermanos, hace unos años, recuerdo que hubo un titular en periódicos internacionales de que un grupo de científicos habían descubierto los restos del arca de Noé. ¿Sabía usted que con ese titular no es que nosotros creemos que existió el arca de Noé? No es ese titular. Nunca vimos el arca de Noé, ni nos subimos, ¿verdad que no? Ahora, creemos que existió el arca de Noé, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Por fe. No tenemos que ver para creer o para comprobar. Cuidado con eso, hermanos. Ay, pero es verdad, mira, restos del arca de Noé. Pero lo que dice la Biblia es verdad. No. Ahí hay problemas con la fe. Hay problemas. Tres puntos importantes sobre la fe. Vamos a Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, el capítulo 5. Vamos a leer aquí el versículo número 4. Primera de Juan,
capítulo 5, versículo 4, versículos muy conocidos que podemos usar también para evangelizar. Dice la palabra de Dios aquí el apóstol Juan en el versículo número 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa dice ahí? La duda, ¿verdad? ¿Qué es la duda? Nuestra fe. Hermanos, por eso nosotros no tenemos que avergonzarnos. No se avergüence de decir que usted es cristiano, que usted es cristiana. No se avergüence de hablarle a la gente de Cristo, porque su fe y mi fe vence al mundo. Y no al mundo solamente, no lo vea desde el punto de vista del globo terráqueo. Véalo desde el punto de vista del sistema mundanal, pecaminoso, caído, depravado que existe. Nuestra fe es una fe vencedora. ¿No podemos entonces nosotros vivir con vergüenza? Ay, no, yo no le hablo a mis compañeros de trabajo de Cristo, porque entonces después se van a burlar de mí. Nuestra fe vence al mundo, dice ahí. Nuestra convicción, nuestra confianza en Cristo, en el Evangelio, vence al mundo. Por eso en medio de las dificultades, nosotros los cristianos vivimos confiados en Cristo, confiados en Dios, en su palabra. Y no dudamos, ni nos volvemos locos, ni nos desesperamos como el mundo, porque nosotros tenemos una fe que vence al mundo. Eso es lo que dice el apóstol Juan. Nuestra fe, primer punto ese ahí, nuestra fe es una fe vencedora. Por eso no debemos de tener temor. ¿Qué dice Hebreos, capítulo 11, donde estuvimos también? Primero es una fe vencedora, una fe que derriba este sistema mundanal, donde hay dudas, donde hay temor, donde hay desconfianza. Hebreos, el capítulo 11, nuevamente allá, el versículo 6, ahora, otro versículo que conocemos. El primer punto es que nuestra fe es una fe ¿cómo? Vencedora. Dice que vence al mundo, al mal, a este sistema caído, depravado, sucio, espiritualmente hablando. Y el versículo 6 de Hebreos 11 dice, pero sin fe es en lo absoluto imposible, amigo que estás aquí, ¿qué cosa dice ahí? Agradar a Dios, satisfacer a Dios. Es imposible que lo hagas sin fe. Tú puedes ir a la iglesia que tú quieras, puedes venir a esta si quieres, qué bueno, pero venir a la iglesia no te hará agradar a Dios si lo dejas ahí. Puedes aprenderte un versículo, estimado amigo, y decirlo al entrar por esa puerta. Y decir ese versículo no te hará agradar a Dios. Puedes hacer obras de caridad. Y hacer esas obras de caridad no te van a hacer agradar a Dios. Puedes guardar el almanaque completo, el calendario completo, lo puedes guardar. Y eso no hará que agrades a Dios. Dice que es exclusivamente por fe. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y mire que sigue diciendo el versículo. Porque es como dice ahí, necesario, necesario, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea. Palabra clave de la fe. Crea, el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por eso solamente es mediante la fe. No hay otra forma de acercarse a Dios, de agradar a Dios, que no sea por medio de la fe. Por eso la palabra de Dios dice que esto no es de nosotros. La gracia no es del ser humano, no es por obras. Si hubiese sido por obras, yo me imagino, ¿usted se imagina un político? Bueno, yo asfalté las calles. A mí hay que salvarme, Dios. Y gente que antes de morir ahí en su lecho firma
Y dice, toda mi riqueza se la dono a un hogar de niños huérfanos. ¿Usted quiere una obra más grande que esa? Humanamente hablando, eso es tremendo, pero no sirve de nada espiritualmente. Pero sin fe es imposible. Ese es el segundo punto. Primer punto, nuestra fe es una fe que vence todo lo que este mundo ofrece, lo malo, lo sucio, pero que también sin fe es imposible poder agradar a Dios. Y esto de imposible significa incapaz. Totalmente. Se refiere también a una persona que está imposibilitada de hacer algo. No hay oportunidad si no es a través de la fe. Romanos capítulo 1, tercer punto, Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, también versículos que conocemos. Romanos el capítulo 1, versículos 16 y 17 dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué cosa? Para salvación a todo aquel que cree. Ahí se está hablando de fe. A todo aquel que pone su fe, no en una estatua, no en las obras, no en una vida que sea buena, entre comillas. Dice al judío primeramente y también al griego. Mire el 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela, se manifiesta, se imputa al pecador a través de qué cosa, dice ahí. Por fe y, ¿para qué cosa? Para fe. Como está escrito, mas el justo, el que es justificado por Dios mediante la fe en Jesucristo, ¿qué hace? Dice ahí, mas el justo por la fe vivirá. Por eso la vida del cristiano es una vida de fe. De fe, totalmente de fe. Esos son los 3 puntos. Todo el proceso de la justificación, de la salvación que proclama el evangelio, se realiza desde su inicio hasta el fin, totalmente de extremo a extremo por fe. La fe es un estilo de vida. Diariamente el cristiano debe vivir confiando en Dios, en sus promesas, en sus palabras. La fe no es para los domingos. La fe no es para los fines de semana o para un retiro. No, para todos los días. Creyendo en Dios completamente. Romanos, el capítulo 3, ahí mismo en Romanos, cerquita, Romanos, el capítulo 3, versículo 25 y 26. Mire lo que dice también, estimado amigo, hermano. Dice, vamos a tomarlo desde el 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de ¿qué cosa? Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y dice el 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el que es justo, de que sea el justo y el que justifica al que es de la fe de ¿quién? De Jesús. Eso tiene una enseñanza impresionante, hermano y amigo que está aquí en esta noche. La palabra de Dios nos dice en el versículo 25 que Dios en su soberanía, porque Él quiso, como Él quiso, cuando Él quiso, dice el versículo 25, Dios tomó a Cristo Jesús, nos dice el versículo 25, como propiciación por el pecado. ¿Y qué es eso? De hecho, en el Antiguo Testamento se habla del propiciatorio, que era esa tapa, vamos a decirlo así, esa tapa que tenía el arca y que tenía 2 figuras de querubines. ¿Y qué se hacía ahí?
El sumo sacerdote entonces realizaba sacrificios y esa sangre que derramaba en el sacrificio a través del animal que se estaba sacrificando en ese momento era rociada allí en el propiciatorio, en esa tapa, por los pecados del pueblo de Israel. Cristo Jesús es nuestra propiciación. Y eso es lo que está diciendo el versículo 25. Dios puso a Cristo Jesús como propiciación, dice ahí, y dice, por la fe en su sangre. Ese sacrificio de Cristo Jesús, la sangre derramada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario, por ti, estimado amigo que estás aquí, por ti, es suficiente. Y por eso tu fe debe estar depositada en Cristo Jesús, como lo vemos en este versículo. Así se manifiesta la justicia de Dios. Y mira cómo dice el versículo 26 que fue leído. Con miras de manifestar en este tiempo su justicia. Dios justo. Se necesitaba un sacrificio justo, limpio. Nosotros, ningún ser humano era capaz. Por eso, ¿a quién fue que Dios tomó? A Cristo Jesús, aquel Cordero perfecto, que fue sacrificado una vez por los pecados. Y el versículo dice ahí, el que justifica al que es de la fe de ¿quién? De Jesús. No es de la fe, y escucha bien, amigo, ahí no dice al que es de la fe de María. ¿Usted ve eso ahí? Ahí no dice al que es de la fe religiosa o moralista. Es de la fe de Jesús. Así es que funciona la ecuación. Dios puso a Jesús como propiciación, como pacificador, como reconciliador. Eso hizo Dios a través de Cristo Jesús. Dios declara justo delante de Él a quien es de la fe de Jesús. Solamente así, estimado amigo, solamente así. Y mira lo que dice el versículo 28 ahí mismo de Romanos 3. El apóstol Pablo da una conclusión aquí. Y si hay una conclusión, ¿qué hay después de la conclusión? Nada. Si no, no es conclusión, ¿verdad? Versículo 28 dice Pablo, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, ¿sin cuáles elementos? Dice ahí, sin las obras de la ley. Solamente el hombre sin Cristo puede ser declarado justo delante de Dios mediante la fe depositada en Cristo Jesús. Solamente así. Esa es la conclusión que da Pablo ahí. No hay otra forma, no lo va a encontrar. Solamente así. Solo se justifica por fe y no por obras o acciones religiosas y de buena voluntad. Solamente es por la fe mediante Cristo Jesús que una persona es declarada justa delante de Dios. Solamente así el ser humano sin Cristo puede recibir perdón por sus pecados mediante la fe depositada en Cristo Jesús para salvación. Por eso, para ir declinando, la fe depositada en Cristo mueve a la acción. No es una fe estática, no es una fe pasiva, es una fe dinámica, es una fe activa. Vamos a la palabra de Dios rápidamente, donde tuvimos la lectura devocional en Lucas, el capítulo 8. Aquí en el contexto de dos acciones que nosotros encontramos en el ministerio de Cristo Jesús, dos milagros que son muy famosos, muy conocidos. Allí a la altura del versículo 40 específicamente. Lucas el capítulo 8 y versículo 40. Dice la palabra de Dios. Después allí, ¿verdad? De que Cristo Jesús tiene el encuentro con el endemoniado gadareno. No le vaya a decir ganadero, que eso es otra cosa. Versículo 40. Cuando volvió Jesús
le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, un líder, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, una adolescente, ¿verdad? Prácticamente, dice, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. En estos versículos, nosotros vemos la condición del ser humano plasmada allí. No solo de ese momento, hoy en día es así. Necesidad de Cristo Jesús. Jairo tenía una necesidad. Él lo veía desde el punto de vista físico, humano. El ser humano sigue teniendo necesidades. La misma que tenía Jairo, que no era solamente física. Versículo 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. La ineficiencia de los métodos humanos. ¿Dónde esta mujer hasta ese momento había puesto su fe? Por lo cual había dado todo lo que tenía, humanamente hablando. ¿En quiénes esa mujer había puesto su fe? En los médicos. En el hombre. Todo lo había perdido porque había dado todo cuanto tenía, pero seguía enferma por tantos años. Ven que el ser humano pone su fe en todo y en todos, menos donde realmente la debe poner, la debe depositar. Versículo 44. Se le acercó por detrás, hablando verdad de la mujer, se le acercó por detrás a Jesús y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? No crea que Jesús no sabía, Jesús sabía quién le había tocado. Esto tenía un propósito. ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: pero maestro, la multitud te aprieta. Imagínense, él estaba entre la multitud. La multitud te aprieta y oprime. Y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. El poder no estaba en el manto, no estaba en la túnica, bata, como usted le quiera decir. No era en la ropa de Jesús que estaba el poder. En Jesús. Esa ropa que Jesús tenía era común y corriente a las que tenían los demás. El poder estuvo, está y estará en Cristo. Y Cristo dijo: realmente a mí me tocaron. Ahora, ¿qué sigue diciendo el versículo 47? Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo días después, ¿verdad? O minutos después, eso es lo que dice ahí. Dice: y cómo al instante había sido sanada. Esta mujer entendió que solo Cristo podía resolver su situación. Ella sabía: los médicos no me van a ayudar. El ser humano no me va a ayudar. Solamente Cristo tiene la solución a mi problema. Y ella se llevó un 2 por 1. Ustedes van a ver el porqué. Ella entendió que solo Cristo suple la necesidad de todo ser humano. Por eso el ser humano no se arrepiente hoy en día. Por no depositar su fe en Cristo, entendiendo
que todo Cristo lo suple. Reconocer esto va más allá que una fe religiosa o intelectual. Ella sabía que Cristo podía ayudarle, pero ella no se quedó simplemente sabiendo eso. Ella actuó. ¿Qué sigue diciendo la palabra de Dios? Mire lo que dice el versículo 48, hablando de Cristo. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. ¿Y qué otra cosa le dice? En paz. Esta mujer tenía una necesidad física, pero de todas las necesidades que ella tenía, la del flujo de sangre era la más pequeña. Y para ella era grande, sí o sí. Pero esa era la más pequeña. La fe de esa mujer depositada en Cristo Jesús le sirvió para su verdadera necesidad. ¿Cuál era? La salvación mediante Cristo Jesús. Yo te sané, sí, pero vete, tu fe ha hecho algo más que simplemente sanar el flujo de sangre que tenías. Te ha salvado. ¿Y qué es lo que necesita el ser humano sin Cristo? Salvación. ¿Y quién es el que salva? Cristo Jesús. Y fíjese, no solamente le sanó físicamente hablando, no solamente le salvó espiritualmente hablando, sino que ¿qué otra cosa consiguió ella? Paz. Tremendo eso. Ve en paz. La fe depositada en Cristo Jesús no es vana, obra favorablemente. Esta mujer obtuvo el favor de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Los que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador, no éramos mejores que esa mujer. Teníamos la misma necesidad que ella. Y tenemos paz mediante Cristo Jesús. Eso lo vemos allí, estimados hermanos. Mire el versículo 49. Estaba hablando aún, fíjese que todo esto fue ahí rápido. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Dice el 50, oyéndolo Jesús les respondió: no temas. Ay, 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 mire ahora. ¿Por qué Cristo le dijo no temas? Se quedó ahí en un no temas. Mira, no temas, no tengas miedo y ya. No, observe acá, amigo, no temas. ¿Qué Cristo le dijo que debía hacer? Cree solamente. Le habló de fe ahí. Deposita tu fe. Cree solamente. No temas. ¿Y qué iba a hacer ella? Y será salva. Cristo Jesús, otra vez. La fe en Cristo saca el temor. Y eso lo vemos ahí. Cristo se lo dijo: no temas. ¿Cuánta gente no se arrepiente porque dice: yo temo que Dios no me perdone mis pecados? Yo he sido muy malo, muy mala. Conocemos gente así, ¿verdad que sí? No temas. Cristo dijo: no temas. La fe en Cristo saca el temor, saca la duda, saca la ansiedad, saca el estrés. Todo eso lo hace la fe en Cristo. Por eso cuando tenemos dificultades como seres humanos, los cristianos podemos tener ansiedad, pero es pasajera. ¿O no es así, hermanos? Podemos estresarnos tal vez, porque nuestra naturaleza es imperfecta, pero temporal. Eso es pasajero, eso se va. Nuestra fe saca el temor, la duda, la ansiedad, el estrés. Todo se va. Por eso Cristo le dijo: no temas, cree solamente y será salva. Y en el versículo 51, si usted lee ya el resto de los versículos,
va a encontrar el resultado de todo esto allí. Cristo Jesús es el único que salva, que da paz. Y eso es lo que necesita este mundo. Leía que con relación a los conflictos bélicos que hay en el mundo, un titular decía: el mundo no tiene paz. Y mencionaba Rusia, Ucrania, Israel, Palestina. ¿Usted sabe por qué el mundo no tiene paz? No es porque hay conflictos armados. Es porque el ser humano le ha dado la espalda a aquel que da paz, que es Cristo Jesús. La Biblia lo dice. Dice, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Solamente la fe en Cristo trae paz, trae salvación, como Cristo hizo con estas personas, como ha hecho con los que estamos aquí y como puede hacer contigo, amigo, que estás aquí. Solamente la fe en Cristo. Así que hemos visto de una manera rápida y básica que la fe es la seguridad y convencimiento en Dios. Que la fe nuestra nos ha hecho victoriosos en este mundo. Que Dios justifica por Cristo Jesús mediante la fe en Él. También que la fe nos hace ver nuestra condición frente a Dios. Nuestra condición de pecado, de imperfección, de suciedad, de desobediencia, de rebeldía contra Dios. La fe nos hace ver eso. Nuestra condición, tu condición, quién eres tú verdaderamente delante de Dios. Tú no eres el doctor fulano, o la doctora fulana, o el licenciado sutanejo, o el adinerado perencejo. Tú eres el pecador sin Cristo, delante de Dios estás mal. Ese eres tú. Y vimos también que solo la fe en Cristo salva. Eso vimos. Hay un versículo que yo sé que todos nosotros conocemos. Efesios, el capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice, porque por gracia sois, ¿qué cosa? Dice Pablo, salvos, por medio de la fe. Y dice, eso no es de ustedes, no se crean que eso es de ustedes, eso no es de nosotros. Es un regalo inmerecido, es un don de Dios, no por obras, para que nadie diga, yo soy merecedor, yo soy salvo por los méritos que tengo. La salvación es exclusiva de Cristo Jesús mediante la fe. Eso necesitas. Vamos a ver.